tenido invariablemente una conducta de respeto a la legalidad y cumplimiento de las resoluciones de las autoridades. Destaca que existen 2 resoluciones dictadas por diversos juzgados federales mediante suspensiones otorgadas que son aparentemente contradictorias respecto de las instalaciones del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Una de ellas protege los intereses y la legitimidad de actividad de los concesionarios del aeropuerto para la operación y administración del estacionamiento, mientras que la otra es una suspensión aparentemente a favor de los ejidatarios respecto del mencionado estacionamiento, por lo que mantiene su conducta de respeto a las decisiones de las autoridades involucradas en este asunto y esperará la resolución del recurso presentado ante un tribunal federal superior para determinar las medidas que tomará en relación con la operación del estacionamiento. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública informa que por aspectos técnicos se pospone el cierre previsto para hoy a las 22 horas en Periférico Sur, entre la avenida Adolfo Horn y 8 de julio. Esta noche se realizarían trabajos de montaje de 2 traves del apoyo 3 al apoyo 4 ubicados sobre el centro de Periférico para el retorno elevado que se construye en la zona, los cuales se llevarán a cabo hasta nuevo aviso. Señalan que se informará de manera oportuna sobre el cierre en la zona una vez que se tenga la fecha para ejecutar estas labores. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas informó que la Oficina de Recaudación Estatal número 77 Santa Anita cambiará de dirección y a partir del martes 21 de marzo a las 11 horas, esta recaudadora foránea atenderá en privada segunda Josefa Ortiz de Domínguez número 12 con la colonia España en San Pedro Tlaquepaque. A partir del miércoles 22 de este mes, el horario de atención de esta oficina será de 8:30 a las 14:30 horas de lunes a viernes. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en una hora con más información en C7 Noticias. A continuación, ...17.1 C7 Jalisco. Parece mentira, parece que fue el día de ayer, pero lo cierto es que esta semana el Papa Francisco cumple justamente 4 años de haber llegado ahí a la sucesión de Pedro. Hace 4 años, los que tuvimos la oportunidad para diferentes medios de comunicación de reportar, nunca nos imaginamos que la Plaza de San Pedro comenzaría a tener una bandera que no fuera la europea como tradicionalmente se daba desde que hoy tenemos conocimiento de la llamada historia de los papas. Bienvenidos a esto que es Factores. Soy Ramiro Escoto y le agradezco muchísimo al padre Guillermo Chávez, quien es el subdirector de comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara, que se encuentre con nosotros en este programa. Padre Memo, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, con el gusto de compartir este espacio contigo. A ver, hace 4 años estábamos ahí en la cobertura de uno de los eventos también históricamente generados por una dimisión del Papa Benedicto XVI que se había dado un mes antes. Nadie nos imaginamos lo que iba a ocurrir ese 13 de marzo del 2013. Lo cierto es que ocurrió, pero quiero ir antes. Los escándalos de la Iglesia que habían perturbado la mente y la tranquilidad del Vaticano como sede y del propio Benedicto XVI, el Vatilix y otros más. ¿Fue la razón por la cual dimitió Benedicto XVI? No necesariamente. Sabemos que en torno a esta nueva elección había muchos rumores, había muchas circunstancias. Una de ellas era precisamente esto que estás marcando en ese momento, y se decía, es por eso que el Papa dimite, es el Papa que se hace a un lado. Pero no, sabemos que su salud estaba ya muy, pero muy adelantada. Su salud fue uno de los factores importantísimos. Creo yo que dentro de ese caminar de la Iglesia, sí, un poco desastrosa, una Iglesia que parecía que se movía con diferentes escándalos, porque es una iglesia humana, conformada también por hombres y mujeres, pero yendo más al trasfondo, lo que nos despertó un día y mirábamos cómo un papa va a decir no al encargo que se le dio de llevar
las riendas de la iglesia católica. Pero una vez que eso se retoma, se platica, se comparte y que se pone en oración, que es muy importante, empezamos a descubrir, sí, cómo el Papa estaba muy, pero muy, de veras, muy sensible en su enfermedad. La misma edad lo hizo decir no seriamente y pensar en el bien de la iglesia para que otro viniera con más fuerza, con más vigor. De hecho, así lo manifestó él cuando precisamente delante de los cardenales, él les decía la salud por delante. La salud es importante para que la iglesia siga caminando, para que la iglesia siga de verdad llevándose como Cristo, el fundador, la hizo y la realizó. Sin embargo, durante el proceso de este momento histórico que nos tocó vivir y que nos tocó reportar, insisto, y por eso es el motivo de este programa, era que se empezó a conformar una especie de colegio en donde a través de estas sesiones que se celebraban entre ellos, lo que querían era establecer en qué punto se encontraba la iglesia, porque entre ellos iba a ser el sucesor de Pedro y el sucesor de Benedicto XVI. Es decir, la grilla dentro de la iglesia. ¿Hay división o había división después de que salió Benedicto XVI con esta renuncia? Pues más que división, yo creo que de un lado o de otro, como muchas veces quieren marcar que los conservadores, que los libertadores, era esa incertidumbre que se vivía en el momento de la iglesia. Y sí, no podemos negar que había corrillos de un lado y de otro platicando qué va a pasar con la iglesia. Y había preocupaciones por la iglesia, sobre esta iglesia, por dónde iba a caminar, que no se separara de aquello que Jesucristo en un principio puso al frente sobre Pedro. Sí, decían, tú y yo fuimos testigos, estuvimos ahí en la sala de prensa en aquellos entonces y escuchábamos rumores de un lado y de otro, que los conservadores, que los libertadores, que querían darle esa libertad a la iglesia, que fuera más abierta. ¿Sí? Entonces fuimos testigos de eso, sí. Yo creo que los cardenales que habían sido llamados para elegir al nuevo pontífice, por supuesto, en esa preocupación, creo yo, humanamente, que había divisiones entre ellos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de la iglesia? Y entonces descubrimos cómo lo que escuchábamos acá afuera era que se reunían en grupitos, buscando qué y a quién poner al frente de la iglesia. Por supuesto, sabemos que todo eso puede llevar una división y decir, nosotros queremos que el Papa sea con este perfil. Nosotros queremos que el Papa sea de esto. El Papa que siga y continuando llevando la iglesia fuerte, firme. Y otros que buscaban tal vez un despertar nuevo, un nuevo horizonte para la iglesia en ese momento que estaba fracturada precisamente. A ver, Padre Memo, hay un dato histórico que a lo mejor la gente no sabe. Cuando es la elección de Karol Józef Wojtyła, el segundo más votado era Joseph Ratzinger. Exacto. Cuando sale Joseph Ratzinger, el segundo más votado era Jorge Mario Bergoglio. ¿Es una regla? No necesariamente. Recordemos que estar en el cónclave no lo sabemos exactamente qué pasa, qué sucede o cómo es aquello. Sabemos de las votaciones, sabemos cómo se van llevando, pero yo a veces pienso de qué manera, más que una regla, porque no está escrito precisamente en eso, pero más que una regla es la acción del Espíritu, que va llevando y que va conduciendo y buscando a aquel realmente que sea Pedro, hoy, aquí y ahora, que lleve las riendas de la iglesia. Y sí, precisamente, eso aconteció en aquel entonces, cuando Juan Pablo II fue el nuevo pontífice en aquel entonces. Y en la elección, lo sabemos, en la elección ahora de Francisco, precisamente, el más votado fue Jorge Mario Bergoglio. Nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos, por supuesto. Cuando estábamos ahí y escuchábamos al cardenal protodiácono hablar, lo hace en latín, la fórmula se lee en latín, no quedaba claro quién era Jorge Mario Bergoglio porque, vamos, todo mundo llegamos a pensar
que tendría que ser europeo. Muy pocos advertían que tenía que ser latinoamericano. Nadie pensaba que iba a ser un papa latinoamericano. Y más jesuita. La historia, y más jesuita, exactamente. La historia había hablado, pues, que siempre tenía que ser europeo, en ese sentido, ¿no? Muchos, la regla general era que era un europeo, romano, posiblemente, pero nunca se pensó que fuera un papa latinoamericano. Afuera, y tú fuiste testigo, hubo muchos rumores acerca de un papa que no fuera romano, y más aún, que viniera del otro lado del continente. Inclusive, cuando se dio el nombre del Papa Francisco en aquel entonces, y nombró desde el Vaticano, desde allá del balcón central, el nombre de Francisco, yo estaba allí junto a lo que era el obelisco. Sí. Y entonces cuando escuchamos el nombre en latín y se escuchó Francisco, inmediatamente todos nos quedamos, como tú bien lo dices, en ascuas. Estábamos perplejos. Yo estaba perplejo porque unos momentos antes, horas antes, habíamos platicado tú y yo acerca de ese rumor de que mi pastor, el cardenal José Francisco Robles Ortega, estaba ahí entre los papables y que era muy cercano a ello. Y cuando dijeron Francisco, de repente no entendíamos en latín. Yo alcancé a captar perfectamente, pero a mí se me fue con el nombre de Francisco y pensé, no puede ser, mi pastor. Fue una sorpresa para mí. Había varias cosas. Primero hablaban del filipino, Sí. hablaban de que el que vendría tendría que ser un papa de color y luego tendría que ser latinoamericano. Este último hablaron de los 10 posibles que esa mañana publicaba el Corriere della Sera, uno de los periódicos más influyentes en Italia. Y cuando llegamos a la sala de prensa, todo el mundo volteaba a ver nuestro gafete y decía, mexicano, ¿quién es Francisco Robles Ortega? Una situación que también llama la atención porque hay un rumor, y solamente como rumor, que Francisco Robles Ortega es el que obtiene la segunda mayor calificación en cuanto a votos se refiere. Sí, yo me acuerdo que la prensa se desbocó con nosotros que veníamos de Guadalajara buscando quién era el cardenal Robles, porque hablaban precisamente de que él podía ser el nuevo sucesor de Pedro. Y el rumor que tú dices es cierto, es un rumor que se dio en el sentido de que él tuvo la mayor votación para ser elegido como sumo pontífice, algo que desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y Mario Jorge Bergoglio se daba en ese sentido. Y mirábamos cómo el rumor decía que así como en aquel entonces Jorge Mario Bergoglio había cedido sus votos a Benedicto XVI, ahora le correspondía al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Pero en este caso, como la mayor votación fue para el cardenal Francisco Robles Ortega, él cedió sus votos a Mario para que él fuera elevado al trono de San Pedro. Son rumores, ¿no? Acá, tras bambalinas. Como dice la canción. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué hay detrás del Papa Francisco? ¿Un pastor en la iglesia, un reformador de la curia romana o un jefe de Estado que le está enseñando al mundo temas como la misericordia, la familia y la paz? Volvemos a el análisis en factores de esta que fue la noticia de la semana. De superhéroes de fantasía. Los héroes reales son como Padilla, que comparte su comida con el hambriento y ahorra 10 pesitos al día para su afore. Tú también aporta en miles de establecimientos. Los verdaderos héroes protegen su futuro hoy. Con SAR.
Este es un servicio social. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Miguelina Ramírez Díaz, de la comunidad de San Andrés Coamiata, en el municipio de Mexquitic, quien se encuentra en el Hospital Civil Viejo, en la cama 17 del segundo piso. Estamos recordando lo que ocurrió hace 4 años allá en la sede vaticana, cuando los cardenales votan y le dan el punto para que Jorge Mario Bergoglio se alzara como el Papa Francisco, el sucesor de Pedro. Pero, ¿qué hay, Padre Memo, respecto a la figura de este hombre?